Bueno, segunda y última parte de el trabajito de funciones. Había quedado pendiente esta hoja que habla de funciones que se expresan mediante fórmulas. Ahora vamos a volcar todos estos datos en formulitas generales que abarquen el problema. Este problema se refiere a un viaje, ¿no? Y lo que recorren a lo largo, los kilómetros que se recorren por hora. Acá dice que se recorren 25 kilómetros por hora. Ustedes sabiendo eso tienen que completar la tabla. En una hora se van a recorrer 25, acá iría 25. En media hora la mitad de 25. En 2 horas el doble, en 3 horas el triple y ahí van completando la tabla. Una vez que completan la tabla, lo grafican. Y la gráfica va a ser, acá empiezan a aparecer las funciones lineales, va a ser una recta, ¿sí? Escriban una fórmula que permita calcular la distancia recorrida en kilómetros en función del tiempo. Y esa fórmula va a ser, la distancia va a ser igual a ¿cuánto? 25 por X, que sería los kilómetros, depende de la cantidad de kilómetros, ¿sí? De horas, por hora. 25 por hora, no kilómetros, 25 son los kilómetros. 25 kilómetros por una hora, por 2 horas, por 3 horas, ahí va variando. Las horas, el tiempo va variando, el tiempo sería la variable independiente, ¿sí? Y los kilómetros dependiente, depende del tiempo que vaya pasando. Marque los puntos en el gráfico y únalos como una línea, lo que les dije recién. Acá les da una breve explicación y después, bueno, el concepto de función lineal. También tienen dos problemitas que tienen que hacer lo mismo, completar las tablas, dibujarlos, pueden hacer las dos rectas en el mismo dibujo y después armar las fórmulas. Una fórmula va a ser un número por X, nada más. Y la otra va a ser el número por X más algo, más otro número que era la tarifa fija. Cuando lo lean se van a dar cuenta. Acá, 0,50 por minuto. Eso sería más 0,50 acá, ¿sí? Acá tienen explicación. Y todo esto, como les dije antes, en el otro trabajo lo pueden imprimir si tienen y lo hacen directamente en la hoja o solamente van copiando las respuestas. Bueno, ahora otro tipo de función que se llama función cuadrática. ¿Por qué se llama cuadrática? Porque voy a usar el mismo valor 2 veces. O sea, cuando lo grafique, esto va a tener un ida y vuelta. ¿Ven? Va a empezar pero tiene que volver. Va a ser una curva, pero que no que va siempre para arriba o que va siempre para abajo, sino que tiene que tener un ida y vuelta, ¿sí? Acá tienen un una explicación de en qué se aplica la función cuadrática y estas preguntas las tiene que contestar mirando este gráfico. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo tarda en caer? Habla de la pelota, ¿no? Se lanza una pelota, llega a un punto máximo y vuelve a caer. ¿Cuánto tiempo tarda? Acá tengo el tiempo y acá tengo la altura. Entonces, acá está el tiempo 0 y acá llegó al piso de vuelta. Entonces, ¿cuánto tiempo tengo acá? 1,2 segundos, porque el tiempo está en segundos. Y eso lo contestan. Así hacen lo mismo con todas las otras preguntas. ¿Qué altura alcanza? Por ejemplo, acá la altura máxima, ¿qué es? En metros. Que no veo nada. 1,4, 1,6, 1,8. Va de 2 en 2 los metros. 1,8 metros. Esa es la altura máxima. Y ahí vuelve a caer. Y así contestan las demás. Acá tienen una explicación de lo que es una función cuadrática y esta curva que se llama parábola y el eje de simetría que es una recta que divide a la parábola. La parábola sí o sí tiene que quedar dividida en dos partes iguales. No me puede quedar una parte más flaquita y otra más gordita, digamos. Las dos tienen que tener la misma distancia. Si yo lo divido a la mitad como un espejo, tiene que ser igual de los dos lados. Esa recta que la divide a la mitad se llama eje de simetría, ¿sí? Acá tienen 2 ejercicios más. Uno también para contestar preguntas y otro para completar la tabla y graficarlo. ¿Cómo hago para completar una tabla? Le voy dando valores a X. X sería el término independiente y la y, fx, es lo mismo que la letra y del eje vertical, sería la variable dependiente. Entonces a x yo le puedo dar cualquier valor porque es independiente.
Acá tengo unos valores optativos que son valores chiquitos para no hacer tantas cuentas. Estos valores de x los reemplazo en el lugar de x y me va a dar con qué valor lo voy a unir en y para formar los puntos. Entonces, si yo lo reemplazo con menos 2 al cuadrado, acá lo escribí, menos 2 al cuadrado, lo resuelvo, va a dar 4. Entonces, cuando x vale menos 2, y va a valer 4. Y si lo tengo que marcar en el eje, menos 2, voy a hacer línea de puntos y lo voy a unir con el 4. Y ahí marco un puntito. ¿Sí? Esto, si quieren, lo hacen acá. O si no, usan una escala más grande. Yo les puse acá. 1 centímetro, 2 cuadraditos. Pueden usar de 2 cuadraditos. En la hoja lo escriben más separado. ¿Sí? Y así completan todo y cuando terminen de completarlo, lo unen y les va a quedar la curva. ¿Estamos? Bueno, el ejercicio 3 es similar con la diferencia de que ahora la función de x cuadrado tiene un menos adelante. Y me dice, ojo, no es lo mismo menos x cuadrado sin paréntesis que menos x entre paréntesis al cuadrado. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la diferencia en esto? Que yo primero tengo que resolver el cuadrado y a ese resultado aplicarle el menos. En esta tablita no tengo valores de x, pero x puede tener cualquier valor, así que pueden usar los mismos que estaban en la tabla anterior. El 1, el 2, el 0, el menos 1, el menos 2, el menos 3, siempre los más chiquitos posible. Yo les voy a hacer un ejemplo con el 1, ¿sí? Si a x le doy 1 y lo reemplazo acá, me va a quedar menos 1 al cuadrado. ¿Cuánto me va a dar eso? Primero resuelvo esto. 1 al cuadrado es 1. Entonces me queda menos 1. Entonces, este es mi resultado. Cuando x vale 1, y va a valer menos 1. Si voy a graficarlo, cuando x vale 1, y vale menos 1. Acá está de 2 en 2. Entonces menos 1 tiene que ser la mitad, por acá. Y ahí marco el puntito. Menos 1 estaría por acá. ¿Sí? Y ahí va marcando todos los puntitos y uniendo a ver qué queda formado. Y el punto 4, el último, porque esto es todo explicación, que la pueden leer también, tienen que observar, ya tienen las gráficas y tienen que completar esta tablita con los datos. ¿A qué se llama ordenada al origen? Al punto en que corta el eje Y, que toca el eje Y, es un puntito. Las coordenadas de la ordenada al origen las coordenadas son siempre 0 en X y el puntito que corta, por ejemplo en el primero. ¿En qué puntito corta acá? Que lo divide a la mitad. En el menos 4, entonces sería 0 menos 4. Siempre va a empezar con 0 y después el otro número se refiere al número en que toca, en que corta, ¿sí? Las raíces sí las hay, porque son los puntos en que toca el eje X, y a veces no lo toca, a veces está más arriba o más abajo. Entonces, si las hay, van a ser los puntos que corta el eje X. En este caso va a ser menos 2 y 2. Acá no va entre paréntesis, ponen menos 2 y 2, separados, son dos puntitos. En este caso en este caso también tiene dos puntitos y en este caso no tiene, porque acá está el eje X y esto está para abajo, ¿ven? No toca el eje X. Y el eje de simetría es la recta que lo divide a la mitad, que en este caso coincide con el eje Y. Acá el eje Y sería el eje de simetría. Acá también sería el eje de simetría Y. Acá no, porque acá está Y. El eje de simetría estaría ¿en qué punto? Acá. En el menos 1, ¿ven? Siempre tengo que tomar el valor que está acá, menos 1. En menos 1 estaría el eje de simetría y acá estaría en el menos 2. Es un puntito nada más. Y las coordenadas del vértice, el vértice es el punto máximo o mínimo que llega a la parábola. En este caso sería este puntito. ¿Qué coordenadas? Sale de 0 y termina en menos 4. Coincide con la ordenada al origen en este caso. Acá el vértice va a ser este puntito. En X también está en 0 y termina en 1 porque va para arriba. Acá el vértice sería este puntito. ¿De dónde se formó este puntito? ¿Qué valor?
de -2 y bajó al -1 acá. ¿Sí? Y así hace lo mismo con este.